6:34, ahí está entonces el anuncio y a esta hora hacemos contacto con el exministro de Defensa, el señor Juan Carlos Pinzón, quien muy amablemente nos atiende para compartirnos algunas de sus reflexiones tras conocido este anuncio por parte del presidente Gustavo Petro. Señor Pinzón, muchísimas gracias por este contacto y cuéntenos bajo su consideración si esta designación representa una oportunidad de avance para el país. Alejandra, muy buenos días, un saludo para todos. Mire, yo creo que no estábamos en una situación de deterioro en materia de seguridad tan grave en los últimos 25 años. Mire nomás lo que pasó anoche en Popayán, en Cúcuta, en Barranquilla, lo que está pasando en las ciudades del país, lo que decía ayer la gobernadora del Chocó, la gobernadora del Tolima, la gobernadora del Meta. Hay un deterioro muy grave en el país. Y resulta que hay una gran oportunidad de corregir el rumbo, de nombrar a una persona con peso político, con conocimiento, y lo que se ha creado es un caos y una confusión. Se nombró un oficial de baja graduación que pone en riesgo la estabilidad institucional de cerca de 25 generales y almirantes de la República que eventualmente si llega activo se tendrían que ir, pero si pasa al retiro entonces va a tener que estar 3 meses de alta con la confusión que esto genera. La tesis de que no hay mando directo del ministro sobre las tropas es un poco una tesis administrativa, porque la realidad es que el ministro es quien lidera y conduce todas las decisiones de la política de seguridad del país en nombre del presidente de la República. Entonces, imagínense el enredo y la confusión que se ha creado, la fricción interna, la confrontación que se está generando. Todo lo contrario a lo que requiere el país. El país requiere claridad, requiere norte, requiere un ministro que pueda gestionar recursos, que tenga autoridad internacional, que tenga peso político para poder gestionar la coordinación con la rama judicial, con el legislativo, sacar las leyes adelante y sobre todo tener la credibilidad para dar grandes golpes. Lo otro es, yo no tendría nunca ninguna duda en nombrar militares y policías en cargos en defensa, o en el gobierno nacional. Hay gente que tiene una formación y son patriotas, pero hay que asegurar que lleguen personas con la idoneidad, el liderazgo, la carrera, la autoridad que se requiere para que esto en efecto tenga la credibilidad. Y está el caso de la politización de las Fuerzas Armadas, que es muy grave. Ya lo hemos visto en el caso de Venezuela y más recientemente en el caso de México, donde hemos visto cómo se manosea a las Fuerzas Armadas, como está empezando a pasar en Colombia. Traen generales del retiro, retiran unos, vuelven y traen otros. Ahora cogen un oficial de graduación y lo ponen en el mando militar. Y el resumen al final es que el país está teniendo un ministro que uno no sabe si al final termina deteriorando la credibilidad y sobre todo generando espacio, como hemos visto en México y en Venezuela, para que se incremente la corrupción y se genere un comportamiento político y no profesional de nuestras Fuerzas Armadas. En resumen, esta decisión hoy crea una confusión para el país. Exministro de Defensa, usted tuvo que afrontar debates en el Congreso de la República y es el ministro de Defensa el que pone la cara ante el Congreso y en un escenario netamente político. ¿Cómo un hombre que acaba de ser brigadier general, que está en ese rango, comenzando esa carrera, puede llegar a manejar una situación como esta? Y esa transición, o mejor, romper esa tradición de un ministro de Defensa militar político, porque la cartera de defensa también tiene un tinte político, ponérsela a un oficial, no estoy diciendo, no lo estoy desmeritando, por supuesto, pero de rango hasta ahora iniciando como un general recluta, dirían ustedes. Pues Carlos, es que es muy difícil que alguien que no tenga una trayectoria y un peso político propio, un peso internacional, pueda precisamente llegar a los escenarios del Congreso o los escenarios de cooperación internacional en países como Estados Unidos, Inglaterra, el mismo Israel, que a pesar de que no hay relaciones, ha habido una relación que es muy importante en materia de seguridad para Colombia y realmente tenga menos peso que el mando militar y que buena parte de sus compañeros. Esto va a ser un problema y es un reto en sí mismo. Y insisto, todo esto lo que genera es una confusión enorme sobre realmente quién lidera la política y demás. Ahora, si la persona que llega ejerce toda su autoridad como ministro, pues lo que va a pasar muy rápido es que va a haber fricción con el mando militar.
retos que hay. La inteligencia está deteriorada, las capacidades operacionales están deterioradas, el presupuesto está muy bajito, el pie de fuerza no es suficiente. Y por último, sin entrar en el análisis de la persona, lo que sí hay que decir es si esta persona, preguntarse, tiene realmente la carrera, el prestigio, el liderazgo y la credibilidad dentro de las fuerzas y de sus compañeros. Porque da la impresión de que ha sido muy bueno para el tema de las relaciones públicas, da la impresión de que ha sido muy bueno para escalar dentro del actual gobierno, pero no da la impresión de ser una persona, por la carrera que ha tenido, que realmente tenga los resultados excepcionales o la educación académica y la formación o los logros de comando que se espera de una persona que, si viene de las Fuerzas Armadas, pues represente esa excepcionalidad. Si se quería nombrar un ministro de Defensa uniformado, naturalmente el comandante general de las Fuerzas Militares o uno de los miembros de la cúpula era el llamado precisamente para darle esa importancia y ese nivel. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Insisto, lo más grave, se ha metido el país en el momento más grave en seguridad en 25 años, en un problema de más confusión, de menos claridad. Sí, señor. De más Señor Pinzón, ¿qué efectos podría traer para eso que ustedes conocen como moral combativa, teniendo en cuenta esos 25 generales que usted también nos cita, que tienen mayor antigüedad? Confusión, desmotivación. Es un nuevo golpe a la moral de las Fuerzas Armadas, es un nuevo golpe al mando militar, es un nuevo golpe a el cuerpo de generales, es un golpe a la tropa, es un desplante que de alguna manera muestra desprecio sobre las carreras, la autoridad y de alguna manera el desempeño que tienen el cuerpo de generales y el mando militar hoy frente al gobierno nacional. ¿Quién gana con todas estas confusiones, con toda esta división, con todas estas preguntas que hoy terminan haciéndose? Pues esos criminales que hoy se sienten cómodos en todo el territorio nacional, en Cauca, Nariño, Chocó, Nudo de Paramillo, Urabá, Antioqueño, en el Cesar, en el norte de Santander, en Arauca y en las calles de la ciudad. Doctor Pinzón, no lo podemos dejar ir sin esta pregunta, porque es que una también tiene que ver con la otra. Llaman a calificar servicios 71 miembros de la Policía Nacional, oficiales que tenían una trayectoria. Con todo respeto, pero es como acabar con 2 cursos completos de oficiales de la policía. ¿Qué repercusión va a tener esto y cuál es la lectura de llamar a calificar servicios a 71 miembros de esta institución? Carlos, la Policía Nacional viene siendo fuertemente golpeada durante este gobierno. Han traído 2 veces generales de fuera de la institución, otra vez a tomar el mando, y fuera de eso, han ido votando las generales y oficiales con mayor experiencia. Hay que recordar que hay oficiales que han tenido grandes logros en materia de inteligencia, que no se construyen de un día para otro, se construyen a través de décadas de trabajo, de años de esfuerzo y de riesgo. Hay personas que han confrontado el terrorismo y la criminalidad. Todo este tipo de personal es el que han ido sacando. Entonces, estamos no solo debilitando en número la Policía Nacional y las fuerzas militares, sino debilitándolas en calidad, en experiencia y en capacidad de golpear y defender golpear al terrorismo y defender a los colombianos. Hoy, al ponerse en riesgo la seguridad de Colombia, está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la seguridad en la salud, porque es que hay territorios de Colombia que están siendo tomados por la criminalidad. Eso es a lo que estamos viendo hoy, que se está exponiendo al pueblo colombiano, a los ciudadanos en general. Son las reflexiones a esta hora del exministro de Defensa, el señor Juan Carlos Pinzón, a quien agradecemos por ese contacto con Noticias Caracol. Señor Pinzón, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Alejandra, muchas gracias. Un saludo especial para todos ustedes.